Buenos días. El Grupo Parlamentario Podemos Asturias, lo primero que quiero hacer valer es la posición que ya dijimos sobre la atomización que supone para esta Cámara el estar fiscalizando un informe del año 2013 cuando estamos 4 años después, en el año 2017. Eso lo que demuestra es que la gestión de los informes de fiscalización, la gestión de la actividad del sector público por parte de la Junta General del Principado, pues es manifiestamente mejorable, tanto en los tiempos como también en los contenidos. Hoy vimos aquí, dentro de la representación de las distintas entidades y también con la primera parte, en la primera fase de estas comparecencias sobre este mismo informe de 2013 que se produjeron el año pasado, a finales del año pasado, cómo no es posible clarificar cuáles son las diferencias entre lo que plantea el órgano de fiscalización asturiano, que es la Sindicatura de Cuentas, y las diferencias que se mantiene con las distintas entidades que no responden a las necesidades de fiscalización que se deberían cumplir dentro del sector público. Lo que para nosotros y nosotras es una actitud de rebeldía que pasa con el ICMA, se podría extender a la situación cuando menos anómala de la Fundación Barredo, y también podríamos, la falta de tiempo a la hora de organizar las comparecencias no nos permite desarrollar mucho las tandas de preguntas, pero sí nos hubiera gustado también hoy entrar a interrogar o a preguntar tanto a los responsables de la Fundación Oso como también al propio rector de la Universidad de Oviedo, y fundamentalmente la vinculación con la Fundación Barredo, la dependencia que tiene la Fundación Barredo de ella y las explicaciones anómalas que se nos dan por parte del responsable hoy de esta fundación a muchas de las cuestiones que planteamos, ¿no? Nosotros no estamos nada satisfechos de los resultados del trabajo en esta comisión, del trabajo parlamentario en esta comisión sobre el informe de fiscalización de 2013. Nos tememos o tomamos medidas en cierta manera rupturistas, o si no vamos a seguir facilitando una dinámica que no nos conduce a ningún sitio, porque las mejoras que se hacen en la gestión pública son mínimas y la dispersión y la falta de control que hay por una parte importante del sector público también es muy preocupante cuando estamos gestionando los recursos de todas y de todos. En ese sentido, intentaremos trabajar de forma lo más eficaz posible para intentar cambiar el curso de las cosas dentro de los límites muy severos de este Parlamento. Gracias.